Tenemos fotos recientes de nuestros chicos que fueron subidas por J-Hope, y en una de ellas podemos verlos a todos juntos, aparentemente durante una cena. En esa imagen aparecen Jungkook, Jimin y Taehyung compartiendo un momento tranquilo, relajado, muy de ellos. La foto fue tomada por Hobi, lo cual la hace todavía más especial porque se siente cercana y genuina. La verdad, siempre es grato saber que siguen pasando tiempo juntos, disfrutando como amigos, sin poses ni exageraciones. Ahora bien, también está circulando otra foto de Jungkook y Taehyung que pertenece a la colección de J-Hope, específicamente de su colaboración con Hecho por el Hombre. Y como era de esperarse, no faltan los Taekookers que llegan a decir que están usando ropa de pareja, que eso es una confirmación y que no lo decimos nosotros, que lo dicen las fotos. Todo en su mente, claramente. Y ojo, si estas personas simplemente disfrutaran lo que creen real, se quedaran en su propio mundo y fueran felices ahí, la verdad sería genial. Cada quien con su imaginación. Pero el problema es que muchos vienen con intención de burlarse, de provocar, y convenientemente se olvidan de que la información está en Internet, disponible para cualquiera que quiera verificarla. Si observamos bien, la foto de Jungkook y Taehyung tiene toda la pinta de ser parte de una sesión fotográfica. Además, Hobi ya había usado esa misma chaqueta anteriormente, incluso Jin la traía puesta en un live. Así que no se trata de ropa de pareja ni de ningún mensaje oculto. No hay simbolismos secretos ni confirmaciones mágicas. Es simplemente ropa de una colección, usada en un contexto profesional. Ahora, en la foto que anda circulando, vemos a Jungkook y Taehyung tomados de la mano. Una foto literalmente normal, tranquila, casual, de esas que perfectamente podrían haber pasado sin que nadie hiciera un drama mundial. Incluso, y esto es importante, parece clarísimo que Hobi fue quien les dijo que se tomaran de la mano, y recordemos algo que muchos convenientemente olvidan. Hobi fue quien tomó la foto. No fue un momento robado, no fue algo íntimo escondido, no fue una revelación secreta del universo. Fue una foto linda, punto. Bonita, espontánea, tierna como tantas otras que BTS tiene desde hace años. Y ojo, es una linda foto de verdad. Si amas a Taehyung y Jungkook individualmente, si los amas como grupo, o incluso si te gusta el ship, simplemente disfrútala. Nadie te está quitando eso. El problema empieza cuando cierta parte del fandom, sí, los Taekookers más intensos, no pueden disfrutar un solo momento sin compararlo con Jikook. La necesidad que tienen de medir, contrastar y competir es tan grande que da la impresión de que no esperan momentos Taekook para disfrutarlos, sino para usarlos como arma comparativa. Es como si cada gesto, cada foto, cada interacción no existiera por sí sola, sino únicamente para decir: miren, esto es más que Jikook, esto confirma algo, esto sí es de pareja. Y ahí es donde todo se cae, porque salen con que tomarse de la mano es un acto exclusivo de pareja, una confirmación absoluta. ¿En serio? ¿Desde cuándo BTS no se ha tomado de la mano 1000 veces? ¿Desde cuándo el contacto físico entre ellos es algo nuevo, raro o sospechoso? Entonces, bajo esa misma lógica tan forzada, aquí les dejo varios momentos Jikook donde también se toman de la mano. Porque claro, si agarrarse la mano confirma pareja, entonces según su propia lógica, Jikook estaría confirmadísimo desde hace años. Y no solo eso, sino que la manera en la que Jungkook sostiene la mano de Jimin es completamente distinta. No es solo contacto, hay complicidad, hay confianza, hay una forma de entrelazar, de quedarse, de no soltar. Es un gesto cargado de intención, de comodidad mutua, de ese estoy aquí contigo que no necesita explicación.
Nunca voy a cansarme de decir lo descaradamente hipócrita que es este sector del fandom, porque ya no se trata de una diferencia de opiniones ni de interpretaciones inocentes. Se trata de un comportamiento repetitivo que demuestra una doble moral tan evidente que resulta casi insultante. Y todo empieza a verse clarísimo cuando recordamos aquel famoso video que J-Hope subió desde un estudio de música. Un video sencillo, cotidiano, sin intención oculta, donde se ve a Jimin grabando su parte con profesionalismo, concentrado, haciendo lo que mejor sabe hacer. Mientras detrás aparece Jungkook tranquilo, con los brazos cruzados, sonriendo de forma relajada, observándolo con naturalidad. Un momento que cualquiera con 2 dedos de frente identificaría como lo que es: compañeros trabajando juntos. Pero no. Para este grupo de Taekookers obsesivos, eso fue suficiente para desatar una cacería absurda. Porque de repente, J-Hope pasó a ser el villano de turno, acusado de venderse a la empresa, de ser un mal amigo, de traicionar a Taehyung, como si subir un video donde aparecen 2 miembros del grupo fuera un ataque directo y personal. Y lo más grave no fue la crítica sin sentido, sino la forma cruel en la que lo atacaron, diciendo que Hobby subía ese contenido solo para ser relevante, que nadie lo quería, intentando borrar su valor, su trayectoria y su lugar dentro del grupo. Palabras llenas de desprecio que no salen de la nada. Porque ese mismo veneno aparece cada vez que algo no encaja con la narrativa que quieren imponer. Y aún así, luego tienen el descaro de victimizarse, de decir que ellas son las atacadas, cuando históricamente han sido las primeras en cruzar límites, en deshumanizar y en atacar a cualquiera que no se ajuste a su fantasía. Y esto no se limita solo a J-Hope, porque el patrón se repite de forma casi calcada con cualquier miembro que se atreva a mostrar cariño, respeto o admiración hacia Jimin, como ocurrió cuando Namjoon habló tan bonito de él, resaltando su enorme corazón, su sensibilidad, su capacidad de cuidar a los demás, palabras sinceras, maduras y llenas de afecto que reflejan años de convivencia real, no teorías de internet. Y aún así, estas personas reaccionaron con una crueldad que da vergüenza ajena, organizando lives, reuniéndose como si fuera una secta dedicada al odio, burlándose de Namjoon, riéndose de experiencias profundamente personales relacionadas con su paso por el ejército, minimizando el impacto emocional que eso tuvo en su vida, ridiculizando el hecho de que haya tenido que medicarse, algo que jamás debería ser motivo de burla, pero que para ellas fue solo otra excusa para atacar. Todo porque habló bien de Jimin, todo porque Jimin volvió a ser mencionado con cariño. Y ahí es donde cualquier intento de negación se cae por completo. Porque cuando atacas sistemáticamente a cualquier persona que muestre aprecio por alguien en específico, ya no estás defendiendo una preferencia ni un ship. Estás demostrando un rechazo personal, un resentimiento profundo y una envidia mal disimulada. Y lo más irónico de todo es que muchas de estas personas saben perfectamente que Taekook son simplemente amigos, compañeros de vida como lo son todos dentro de BTS. Lo saben. Lo entienden, lo ven en la realidad, pero no les conviene admitirlo públicamente porque su conflicto real nunca fue ese vínculo. Su problema siempre ha sido Jimin, su presencia, su relevancia, el cariño genuino que recibe tanto del grupo como del público. Y como no pueden atacar eso abiertamente sin quedar aún peor, recurren a comparaciones constantes, exageran gestos normales, sacan de contexto interacciones simples y utilizan a Taehyung y Jungkook como herramientas para justificar su odio, cuando en realidad lo único que están haciendo es demostrar que no aman más, solo odian más fuerte. Porque si realmente se tratara de proteger a alguien, no estarían atacando a los otros miembros. No estarían burlándose del dolor emocional ajeno, no estarían minimizando experiencias humanas tan delicadas, pero lo hacen una y otra vez, siempre con el mismo detonante, siempre con el mismo nombre, siempre reaccionando con rabia cada vez que Jimin es elogiado, defendido o simplemente tratado con el cariño que merece. Y mientras más repiten este comportamiento, más claro queda que no es un tema de ships, ni de fotos, ni de videos, ni de empresas. Es un tema de resentimiento puro, profundo y mal gestionado,
Y por más que intenten maquillarlo con discursos de análisis o defensa, se les nota desde lejos que el problema nunca fue BTS, sino la incapacidad de aceptar que Jimin es amado, valorado y respetado sin necesidad de competir con nadie.